Aprovechar el tiempo, que ya estamos un poquito tarde, para que los muchachos toquen. Tenemos un grupo de San Luis. Alex no está aquí, así que no los vamos a presentar formalmente hasta más tarde. Pero ¿con qué quieren comenzar? Ok, empezamos con Penthouse House. Perfecto.
Ey, buenísimo, buenísimo, de verdad que buenísimo el arreglo es tuyo, buenísimo, de verdad que muchísimas cosas que están, que me encantaron del arreglo, me gusta cómo incorpora este ritmo más folclórico, me imagino que tiene un nombre en particular, como guapango, que claro, como incorpora ese ritmo dentro del filtro jazzístico, muy chévere. Me gusta cómo utilizaste esa modulación en la segunda parte del tema, ¿no? Esos acordes que suben como paralelos en terceros menores, muy chévere, cómo modula el tema. Te diría que lo más que me gustó del arreglo, además de todo eso, es cómo incorporaste un material nuevo al final. Este material que llegó al final que no había pasado antes. Ese es el tipo de cosas que nosotros como oyentes, ¿no? Estamos buscando, como que ya nos acostumbramos a la forma del arreglo, de escucharlo varias veces, la forma, pero al incorporar algo nuevo al final, como que nos vuelves y nos traes al tema, ¿no? Ok, está pasando algo que no pasó antes. Y eso fue muy, muy chévere, muy refrescante, de verdad que te felicito, mano, de verdad, tremendo arreglo, tremendo. Bueno, si les fuera a decir algo, yo lo que les diría es que como quien dice, el reto de trabajar con este tipo de idea, ¿no? Cuando tomamos quizás algo folclórico, lo traemos acá al lenguaje del jazz y estamos como que tratando de balancear ambos, es cómo mantenemos ese mismo nivel de libertad creativa, ¿no? Entre el grupo, a la vez que trabajamos, pues obviamente un arreglo que tiene sus dificultades armónicas y rítmicas y todo eso, y trabajamos pues la cuestión de la creatividad, improvisando por encima de la armonía, todo eso. Yo pienso que especialmente en el caso del bajo y la batería es como la clave, ¿no? Ustedes lo estaban haciendo muy bien, pero yo pienso que después de un rato de escuchar la forma varias veces, especialmente los solos, pudo haber llegado un momento donde por ahí dejara de ser una fórmula, como que un momento se convirtió en una fórmula, como que la primera parte pues tú te ibas acá, después te ibas al platillo, fue chévere cuando se fue al walking del piano, eso fue muy chévere, refrescante todo eso, pero todavía en la parte que era como más del guapango, yo pienso que pudo haber sido todavía menos estructurado lo que estaban haciendo ustedes, ¿no? Les molestaría tocar por ahí un coro, quizá contigo haciendo solo, donde por ahí mantengamos la identidad rítmica de lo que estábamos haciendo, pero sin necesariamente tener que recaer en, ok, en esta parte tengo que tocar esto, especialmente en el caso tuyo, y también en el caso tuyo lo que estás haciendo en el groove. Quizás abrirlo un poco, dejar más espacio, ese tipo de cosas. ¿Podemos probar? Ok, está bueno. Ahora vamos a probar una cosa especial. De nuevo, los nombres. Samuel, Javier, César, Arturo. César, vamos a probar otra vez. Esta vez, en vez de hacer el 2-3, que lo haces bastante consistente, ¿no? En la barra de 3, trata de quizá dejar más espacio. En vez de hacer el 2-3 consistente, dejar más. Yo sé que eso obviamente viene del estilo, pero quizás dejar más espacio, lo haces de vez en cuando, pero como que mantienes un poquito más como que más, como una cosa que flote un poquito más. Eso va a cambiar la identidad de lo que están tocando ellos. Si tú no tocas constantemente el que si tú lo abres un poquito más, quizás lo haces cada 4 barras, en vez de cada 2 barras, o en vez de cada 8 barras, entonces y lo demás lo haces un poquito más abierto dentro de la identidad, pum, pum,
Pu, pi, 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 pum. Como dejando un poquito más de espacio, ¿no? E. Entonces ahí viste, ahí el truco es cómo tú mantienes ese mismo, ¿cómo se dice? Esa misma identidad y ese mismo centro rítmico sin tener que tocar todo el tiempo, ¿no? Que se mantenga, pero quizás tocarlo un poquito, o tocando menos, ¿no? ¿Me explico? Sí, como que eso yo pienso que siempre es el reto de trabajar con este tipo de cosas. Es igual como si estás tocando funk o estás tocando rock y hay una línea que es como la línea del bajo que está esencial, pero ya cuando la dejas, como que seguirle escuchando ese esqueleto rítmico que estábamos hablando anteriormente, ese esqueleto rítmico, pero no tener que tocarlo todo el tiempo, ¿no? Como que poderlo abrir un poquito más. Me gustaría probar contigo, que tú puedes probar y quizás tú acompañando ahora. Lo mismo. Es el mismo ejercicio. La misma idea, ¿no? Vamos a ver cómo podemos abrir, salirnos un poquito de ese esqueleto, siempre manteniéndolo ahí, como que estamos improvisando alrededor del groove, ¿no? 1, 2, 3, 2, 2, 3. Está bueno. Entonces ahí, viste, tenemos los dos lados. Tenemos este lado y tenemos el otro. Y entonces tú cuando quieras, ustedes lo amarran. Cuando quieran amarrarlo, lo amarran. Cuando quieran soltarlo, pues lo sueltan. Y es un balance, lo mismo tuyo con el acompañamiento. Si tú quieres amarrarlo más rítmico, lo amarras. Si quieres soltarlo, pero que no sea, que no haya como quien dice, algo que sea obligado. Que tiene que ser entonces lo que se sienta en el momento. Si en el momento se siente, por ejemplo, si tú estás tocando y tú quieres amarrarlo, tú dices, ahora vamos aquí. Si tú quieres soltarlo, notas largas, toca más libre, entonces ustedes reaccionan a eso, ¿no? Como que sea como que todavía una conversación, en vez de que haya algo establecido, ok, pues las primeras 4 barras van a ser así, después así, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, chévere el arreglo, me gustó un montón. Ese tema de casualidad es el que a mí cuando yo estaba pequeño no me gustaba el jazz y yo escuché una versión de este tema en Latin Jazz con congas. Yo lo que me gustaba era la salsa y yo dije, pues es como salsa pero jazz. Y ahí fue que yo me empecé a interesar por el jazz, por este tema, Penthouse. Bueno, obviamente ustedes todos pueden tocar y lo que me gustaría haber escuchado es un poco más de variedad en línea con lo que estaba diciendo Miguel. En la construcción de los solos, porque se sentía un poco como lineal. Y también cada vez que llegaba al final de la forma, tú seguías tocando como... Entonces no se distinguía mucho. Normalmente es una buena idea de repente tocar un feel, no tiene que ser una cosa del otro mundo, pero un feel para, ok, este es el final de la forma, como delinear un poco más la forma cuando llega el puente. No tiene que ser todo el tiempo, no es una fórmula, pero de vez en cuando es como que, ok, boom. Y eso como que propele el solo un poco más. Pero hay que tener cuidado de no
hacer un feel y entonces bajar la energía. La energía tiene que continuar subiendo como, o sea, en acordancia como lo que está haciendo el solista. Y pero en realidad esas fueron las cosas que yo escuché que me gustaría haber escuchado un poco más el desarrollo en los solos. Porque el arreglo estaba bien, pero se quedó un poco como que anclado. Más o menos lo que estaba diciendo Miguel. De repente sería bueno que ustedes tocaran un poco más y trataran de dejar esos patrones rítmicos, ¿saben? Súper, bonito, tremendo. Yo quería traer 2 puntos y interesante el 3 y este tipo de folclore de mis favoritos quizás. Pero primero es como un recordatorio que siempre que se acaba la melodía, que empiezan los solos, que es esta parte más como abierta que pasa mucho en el jazz, que me pasó a mí este problema bien grande, era que yo confundía el tocar abierto con el pulso, entonces el pulso se cae, entonces todo el mundo empieza a tocar la melodía y cuando da esa nota del solo, de momento, entonces yo me acuerdo tocando con David, que David me decía, pero ¿sabes? No significa que tocar abierto es que se pierda el pulso, así que siempre estén pendientes cuando se acaba esta sección de la melodía que está ahí energética y todo, groove. Cuando viene una parte que es más abierta, que va a improvisar, el pulso sigue igual. Entonces, aunque no esté tocando el patrón completo, el groove completo, siempre tiene que añadir a que eso se mantenga intacto. Eso es lo primero que le quería señalar, que es un buen recordatorio para todos. Entonces, lo segundo es, quería compartirle algo de cómo podemos tener un poco más de variedad en ciertas subdivisiones que están en este tren, y quería demostrarle algunas para que así aplicarlas a esta melodía, ¿no? Por ejemplo, la que ellos estaban tocando, que es como el 6, ¿no? Puede tocar la melodía y está aquí. Entonces esa es la del tum, tac, tac, tum, tac, tac. Después podemos tocar la del 4. 1, 2, 3. Empezamos primero en la de 6, después vamos a la de 4x4 y después vamos a la de 3x4. Con la melodía. 1, 2, 3, Creo que al utilizar estas diferentes subdivisiones en los solos le da esa variedad y ese espacio para crear
en estas subdivisiones, entonces no está, porque si da cuenta la de 6 pues tiene tiene más notas, tiene más, entonces la de 3-4 lo abre un poco más, le da más respiro, más aire, entonces pueden escuchar esta melodía, especialmente cuando están en todas estas subdivisiones, y creo que amplía mucho más la improvisación y todo el concepto. Pero tremendo arreglo, muy bien. Hola a todos. Hey guys, really great, beautiful playing. The arrangement is really interesting. It's really cool. I loved it. It was great to listen to. You guys played together a lot. You can hear that. It's really nice. Just a few pointers. Miguel mentioned about you for the bass, how to open it up a little bit. I wonder if you wouldn't mind me. I play with you just the regular changes for a Pentop House, and I'll just show you kind of some ideas of how you can open up the groove, open up your lines and still stay within sort of the framework. So I'll show you that. Bueno, excelente arreglo, muy interesante, muy agradable de escuchar. Se nota que han tocado mucho juntos y eso es muy bueno. Y les voy a mostrar una manera de abrir el ritmo con el contrabajo. So I'll do the first chorus. I'll just do like sort of straight, and then second chorus I'll open it up. Sí. Regular changes. It's the solo or melody? Yeah, you're just a solo. You can play it, and I'll just. 1, 2, 2, which is like it's a slower tempo. I like to use that in this context too. It's like, so if you're gonna play with me. 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, una es extender las frases. Y otra, aplicar algunos de los patrones rítmicos del landó de Argentina. One other point. I want to just. I was listening to the solo changes. The last 4 bars are really interesting that you wrote, and they sound, because they go through different key centers. It's a little tricky. That's something that you could maybe work on a little bit to practice, and just to maybe so you can spell those chords, you know, because they're really cool, and if you were to represent them a little better, you know.
maybe show them briefly, if you slow it down, play the last 4 bars slower of your arrangements. You know, that part is interesting, you know. Maybe sometimes when you were just playing it, I heard you were not quite spelling it out, you know. I would like to, so that really the composition is represented, maybe just find ways to play those changes so that they sound clear. That's the only thing that I would have to comment on, because the rest of it is really great, you know, the way you guys played it. Bueno, acerca del final, los últimos compases, que el movimiento armónico cambia, el centro tonal, te recomienda que estudies esos acordes para que puedas pronunciarlos mejor, que puedas navegar entre ellos mejor. Es una particularidad de este arreglo, entonces hay que representar esa identidad que tiene este arreglo. Yo sé que tienen un par de temas preparados, solamente quería mencionar en relación a lo que mencionó Hans del bajo y en general, pensando en esta idea de lo que es pues trabajar con algo que es netamente folclórico. En este caso pues estamos hablando del guapango y es como un ritmo que ustedes conocen y todo el esqueleto del arreglo sale de ahí, pero también familiarizarse con otros estilos que quizás tienen una célula similar, ¿no? Y eso te va a dar más posibilidades de tocar otras cosas que quizás no necesariamente están tan conectadas a lo que es este ritmo en particular, pero sí están como casadas a él, ¿no? Entonces te da la posibilidad de como que, ok, pues si quiero irme por este lado, me voy por este lado, si voy por este lado, si quiero abrirlo, me voy para acá, como que te abre la puerta. O sea que en este caso, a mayor exposición, mayor cantidad de posibilidades van a haber para trabajar en una identidad rítmica específica, ¿no? ¿Tienen otro tema, un par de temas más, no? Bueno, yo te seguimos música desde bueno, estábamos en Puerto Rico. Y por ejemplo los dos discos, el de Jíbaro y el de Esta Plena sobre todo, que para mí son muy interesantes. Para llegar a esos pues dijéramos, ese lenguaje que has desarrollado, entiendo que todo está fundamentado en el folclore y bueno, en la música tradicional. Grupalmente, que creo que es lo que nos haría falta, ¿cómo lo trabajaste con los músicos que te acompañaban? O sea, no sé si utilizaban metrónomos, si de repente les enseñabas un paso de baile o les ponías a enseñar la bomba o la plena, claro, o fuera, no sé. Sí, bueno, en el caso de nosotros como grupo, que fuimos los que grabamos esos discos, yo como que nunca me preocupé porque hubiera un límite en términos de familiaridad con esos estilos específicamente, porque yo sabía que todos ellos tenían algún tipo de conocimiento sobre esa música, ¿no? Y cuando nosotros tocamos juntos, yo nunca tengo que sentarme y enseñarles ritmo, y decirle, mira, pues esto viene aquí. Simplemente como que la música ya como que le dicta a ellos para dónde se va a ir, ¿no? Y yo pienso que es importante, si tienes un núcleo de músicos, en el caso, pues nosotros somos un núcleo, ¿no? Que esté ese carácter rítmico en común. Yo pienso que especialmente en términos rítmicos, por lo menos yo, una de las cosas que me hace sentirme súper cómodo con este grupo en particular es que yo pienso que rítmicamente entendemos muchas de las mismas cosas de la misma manera. O sea, que yo nunca me siento que tengo que decirle, bueno, esto es así o vamos a practicar. No, como que ya yo siento que ellos lo van a entender porque como que ellos estamos expuestos al mismo tipo de música, familiarizar con el mismo tipo de cosas. O sea, que en ese caso, aunque si era algo bien folclórico o que era específicamente viniera de una raíz bien folclórica, nunca me sentí que tenía que sentarme y bueno, explicarle los ritmos, explicarle la raíz. Inclusive en el caso de Jíbaro, que por ahí era como que tomando unos elementos específicos de estilos y escribiendo composiciones originales, como que
no venía necesariamente al caso decirle, bueno, pues esto viene de tal lugar, porque lo que estábamos haciendo no estaba tratando de replicar lo folclórico, sino que estaba utilizando elementos de lo folclórico para tocar algo que era nuestro. O sea, que es como que un tipo de balance en ese sentido, pero por lo menos en el caso de este grupo, yo me siento cómodo siempre en términos de lo que estamos trabajando rítmicamente, porque sé que ya ellos están familiarizados, ¿no? Y es importante que si van a trabajar como grupo, que estén como que metidos dentro del mismo lugar, ¿no? En ese caso. ¿Qué quieren tocar? Think of One. Think of One de Thelonious Monk.
muy bueno, muy bueno. Muy chévere el arreglo también, disfruté mucho de la rearmonización, muy interesante, ¿no? Un par de puntos. En términos del arreglo, está súper interesante, ¿no? La cuestión de cómo se rearmonizó la melodía y rítmicamente cómo se cambió esa última frase, muy chévere. Lo que sí pienso es que la melodía del arreglo, ¿no? Cuando se presenta el tema, tiene un carácter bien particular, ¿no? Como un tipo de carácter que como que te atrae, que hasta cierto punto, cuando llega a la parte de los solos, como que ese carácter se pierde un poco, ¿no? La forma es larga, obviamente. Yo pienso que quizás una cosa que podrían considerar es en algún momento, en alguno de los solos, o en ambos solos, o en todos los solos, quizás tocar la progresión original, ¿no? Combinar esta progresión rearmonizada con la progresión original como que para presentar algo nuevo, porque después de un rato esa progresión, esa rearmonización que es densa, ¿no? Como que se puede causar el efecto de que dejemos de prestar atención, porque a diferencia del otro que te mencioné, que cuando te presenta algo nuevo que pasó, entonces como que te atrae, ¿no? Pero en este caso, como es algo que ya es como un ciclo, después de un rato como que uno te deja de atraer eso que inicialmente te atrajo tanto, que era, están haciendo esto con la armonía, cambiando la armonía y están haciendo esto rítmico, como que se pierde en el arreglo, ¿no? La otra cosa es que, y este es lo que yo pienso que deberían trabajar más específicamente no solo en este tema, sino tocando este tipo de tempo y este tipo de feel, están teniendo problemas con la corchea, ¿no? En general, el grupo completo, como que sintiendo la corchea juntos, el feel de la corchea. No solo el feel de la corchea, sino que cuando tocan double time, especialmente los solistas, como que nunca se sentía asentado, como que se salía un poquito, después como que volvía a entrar. Salud. Yo quería quizás, vamos a trabajar una cosa, como un ejercicio, vamos a tocar la forma de los solos. Yo no conozco los cambios, así que solamente voy a tocar un par de notas, pero nada más para ver si podemos encontrar, especialmente César, ¿no? César y Arturo, ¿verdad? Samuel, a la hora de ustedes como complementarse como sección rítmica, lo que estuvimos hablando anteriormente sobre la sesión de Miles Davis y todo eso, especialmente en un tempo como este, es esencial porque es un tempo muy difícil, ¿no? Como que está entre medio, especialmente para ti, Arturo, tú como que, me voy a Elvin Jones, toco tresillo, o me quedo acá con el shuffle, como que está como que en el medio, ¿no? Vamos a ver si encontramos un lugar donde podamos sentir, especialmente contigo con el right cymbal, ¿no? con el aplatillo, el right, ¿cómo podemos encontrar eso, combinarlo con el feel del tresillo y tu negra, que se sienta como asentado, ¿no? 1, 2, Arturo, como tú mangaste, como yo estaba combinando el feel del tresillo con el feel de la semicolchea y tú lo empezaste a hacer en tu snare drum.
ese tipo de feel, como que la combinación del 3 contra 2, el tresillo con la semicorchea combinado. Eso es lo que le va a dar como un tipo de movimiento hacia adelante, como el swing, ¿no? Como que le da el swing. Como un empuje, exacto. Y en el caso de ustedes, entonces, es cómo combinamos eso con tu negra. Y a la hora de tu acompañar, Samuel, como te mencioné, si tú vas a tocar algo rítmico, tiene que ser preciso. Tiene que estar totalmente compenetrado con lo que está haciendo Arturo. Si no, no suena. ¿Entiendes? Si no está igual, no suena, porque siempre va a sonar flammy, ¿no? Como que clac, clac, clac. O sea, que ahí es que ustedes tienen que conectar rítmicamente para que eso suene bien, ¿no? Y a la vez, y a la hora de tú improvisar, entonces tú tienes que meterte también para ese feel, ¿no? Si tú vas a tocar, estamos trabajando con la armonía, etcétera, etcétera, pero igual, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Dónde está su platillo? ¿Qué es lo que está haciendo en el snare? Y entonces tú meterte dentro de ese feel. Cuando tú vayas a tocar tu corchea, que tu corchea esté ahí con ellos, ¿no? Es como una unidad. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Con los demás, etcétera. ¿Está bien? Una vez más, me faltó escuchar un poco más de interacción entre el rhythm section, porque ya obviamente ustedes ya tocan, ya tienen un gran nivel, pero lo que le falta es eso, como que tocar más y estar compenetrados un poco más, y como que impulsar al solista y presentar una base bien sólida para los solos. Una cosa que noté en este tema, y creo que en el otro también, fue que cuando llegó el solo del bajo, todo el mundo dejó de tocar. Y eso es algo que siempre, yo no sé, se ha convertido como en una fórmula. De solo de bajo, entonces todo el mundo, ok, bueno, déjalo ahí. Entonces, sí, normalmente, si es un quinteto, el saxofonista se va al camerino a probar las cañas. El trompetista está hablando con el promotor por al lado, tratando de conseguir un guiso para su grupo. El pianista, que a lo mejor fue el último que tocó, está pensando, oye, ese solo estuvo bueno. Y el baterista deja de tocar y empieza a arreglar las cosas para prepararla para su solo, porque tocó tanto que el bombo se le fue y dejan al bajista solo. Entonces eso es algo así, o sea, yo creo que los bajistas nunca dicen nada. Yo creo que el 2% dice algo. Ellos siempre van y tocan, boom. Pero si ustedes hablan con ellos, el 80% de los bajistas van a decir que ellos odian cuando lo dejan solo. Como que, sí, el bajista, déjalo que ahí que él toque. Entonces, claro, no es una fórmula que hay que tocar cuando el bajo esté tocando, pero tampoco que se convierta en una fórmula dejarlo solo todo el tiempo. Y entonces acompañarlo de una manera que se sienta cómodo, y tener mucha, o sea, estar bien atento a la forma en que está tocando el bajista. Por lo menos si yo estoy tocando con un bajista que está tocando más en el registro agudo y notas más, como más, en una manera más melódica, yo siempre trato de dejarle más espacio y trato de tocar en una región del piano más baja. Si ellos están tocando más en una forma más tradicional, toco acordes más cortos. O sea, sobre todo cuando uno llega al final de la forma, al principio de la parte B, que esas partes importantes, ahí yo trato de tocar y como que decirle, ok, bueno, por aquí está la cosa para que él esté seguro de dónde es. Y otra cosa es que las transiciones, de repente cuando tú te pasas de las baquetas tienes que trabajar un poco más eso para que, o sea, que las puedas poner de manera, ok, pones las baquetas aquí, que si las tienes que agarrar otra vez, las puedes agarrar rápido, pero te las metiste debajo del brazo, entonces estabas como que... Y de repente si ponte que el solista quiera, o el líder del grupo quiera pegar ese tema con otro, entonces estás como amarrado. Entonces, hay ciertas cosas que los bateristas hacen que de repente Henry te puede decir que para mantener el ritmo y el pulso pasando mientras se pasan de las baquetas a las escobillas. Por lo menos yo he escuchado que Tony Williams,
él siempre, no siempre, pero a veces él deja el hi-hat y hace como que y después cae bien ahí como que. Pero en ese momento se está pasando de las escobillas. Sobre todo si escuchan un tema que se llama Autumn Leaves, las hojas de otoño, con Miles Davis y Tony Williams. Él casi siempre hace eso en ese tema. Él deja el hi-hat ahí como de y después cuando arranca pero con la energía bien alta. Pero eso era todo. Wow. Súper bien. Bueno, mis puntos. ¿Tú tienes palos de batería ahí que me prestes? ¿Dos? ¿Baquetas tienes? Sí. Adicionales a esa. Dos más. Sí, dos. Ok. Acá. Vamos. Bueno, lo primero que le iba a decir es que a veces en este tiempo, que es normal, y me ha pasado muchas veces, para que no se corra, por ese miedo a que no se corra y a querer mantenerlo atrás, se nos va de la mano y entonces lo atrasamos mucho porque estamos muy conscientes. Así que eso es algo que debes, también un recordatorio de que a veces está ahí, pero debes seguir tu instinto y mantenerte, ¿no? Si tú practicas con metrónomo y todo eso, va a estar bien. Pero ese miedo, es el miedo de que no se corra el que te hizo estar muy consciente, entonces se perdía. Entonces, lo que quería hacer con los muchachos ahora era enseñarles algunas otras subdivisiones, incluso otros, digamos, culturas. Yo pienso que es la misma, pero otras maneras que podemos traer a este groove, a este ritmo o feel, bajo esas mismas negras en este tiempo, que van a hacer que nuestra aportación sea más amplia y que tenga otras texturas, que no es una sola, como estabas tocando, que es esta única idea del Stray Ahead, y te mantuviste ahí, ¿no? Pero nosotros somos latinoamericanos, globales y todas esas cosas, y hay que sacarle provecho a eso. Entonces, por ejemplo, toca el walking bass, el tiempo, en la misma forma, ¿sí? Entonces tenemos el swing, la negra, 2 y 4. Esa sería la manera de tocar jazz. Ahora, le podemos añadir toca esa. Hola. Ok, ya tenemos esa. Entonces ahora yo voy a tocar tresillo y luego semicolchea. Verá. ¿Me siguen? Todas son figuras básicas, no hay nada muy complejo. Los tresillos abajo, los tresillos arriba, semicolchea abajo, semicolchea arriba. Ya con eso usted atrae una variedad de capas rítmicas que hacen que
esa misma semicolchea, esa misma colchea, por ejemplo. Cool. All right. Nice, guys. Excellent. Just I think a lot has been, my friends covered so much ground here that I think all I would want to add is I think probably now that I hear you play a little bit more of the solos for the trumpet, I think I could probably I would maybe, if you were to take a lesson or something, or ask for me kind of advice, I would say that you maybe should check out more language of the instrument, I think. Solos of the great trumpet players. You can spell chords, This tune has some cool changes in it that move around nicely. And as I was listening to, I was thinking that you could perhaps benefit from working on representing chords better, the changes, working on harmony, working on the harmonic playing. Because you have a really nice sound and you have some really good ideas. I think all you need is vocabulary, And the vocabulary comes from doing what all of us still do to this day, which is listening to music, transcribing records, transcribing solos. That's a big one. Transcribing solos, learn them by heart, from memory, play along with the record. To get language, it's like learning words. Basically, just what I'm saying is learning vocabulary. Bueno, tienes muy buen sonido, tienes muy buenas ideas, pero si te tiene que dar un consejo es apegarte más a la armonía, profundizar más en el conocimiento de la armonía, porque este tipo de arreglos, el anterior y tienen este desafío de un esquema armónico cambiante que tiene que ser pronunciado correctamente. También te recomienda estudiar lenguaje específico para el instrumento, es decir, que apliques todo el lenguaje que aprendes, pero en la trompeta. Entonces, para eso tienes que transcribir y escuchar a trompetistas para que toques exactamente algo aplicable específicamente a la trompeta. That's one thing. And then for the drums, when the bass solo happened, you didn't have to lay out. I think the guys talked about this already. But one thing you could do is just play soft, because he's playing unamplified. He doesn't no amplifier, so you have to play under him. So when he plays a solo, it can be heard. It was a little loud. When you went into the reggae-like groove, that's cool. It would have been fun to hear that on brushes, do that sort of same texture, same vibe, flavor, the feel, but with like brushes, for instance. That way you give something for him to rest on. Sí. No salirse o no dejar de tocar cuando empieza el solo de bajo, pero otra manera de hacerlo es tocar sutilmente, bajar el volumen para que el solista, sobre todo ahorita por el volumen, para que se pueda escuchar. Entonces, moderar el volumen de acuerdo con el nivel del contrabajista, y también le hubiera gustado escuchar las escobillas para acompañar el solo de bajo. And then finally, just one quick point for your arrangement. I think on the head I noticed that when you got to the bridge, there was still somebody playing F. Like, you want to make sure, because the section starts on F, like F7 kind of.
when you get to the bridge, I want to hear C minor, because it's a different. It changes. We know now that this is the B section. This is the bridge. So that needs to be delineated clearly, so you can hear it. And then when you go back to the A, so you know it's just because it sounded just like you were playing 3 A's in a row, just from a sort of an arranging standpoint. You know? Sí, bueno, podría haber más contraste entre las As del tema y el puente. Lo que está escuchando es una reiteración del Fa en el puente. Entonces le gustaría que no recurrieran al Fa, sino en este caso al Do menor, para que hubiera un contraste entre las secciones y que no se escuchen 3 As consecutivas. And same thing for the solos also. Bridge should be just clearly C minor, because that way that gives it shape, you know, otherwise it's just all A's. Sí, para darle más forma y más contraste en general al estándar. Otherwise, it was great to listen to that. It's beautiful. Thank you. Quería decir una cosita más antes de quizás tomar algunas preguntas, etcétera. Yo, obviamente, coincido con el resto del grupo. Pienso que ustedes suenan tremendos como grupo. Se nota que tocan mucho juntos y los arreglos están, de verdad que las ideas están geniales y súper bien trabajadas, ¿no? Yo lo que sí pienso es que cuando se va a trabajar este tipo de cosas, que ya pues están trabajando quizás con armonía más compleja, por ahí formas más complejas, etcétera, asegurarnos que cuando llegue el momento de la improvisación, que eso esté a la par, ¿no? Lo que mencionaba Hans, pues meterse dentro del idioma, meterse dentro del instrumento, ¿no? Porque los arreglos y la manera que lo están tocando, de verdad que está súper genial, ¿no? Súper creativo y se nota que están escuchando todo lo mismo. Pero tienen que llevar entonces, cuando van a tocar, a improvisar, llevar eso al mismo nivel, ¿no? Seguir trabajando en su instrumento y meterse en el lenguaje, dentro del lenguaje. Ustedes obviamente pues están tratando de adentrarse dentro del jazz desde un punto de vista más creativo, por ahí más folclórico, etcétera. Pero el jazz es un lenguaje bien amplio y bien vasto y tiene mucha tradición. Cada instrumento tiene su escuela, ¿no? Lo que decía Hans, pues la trompeta tiene su escuela, Louis Armstrong, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, esos son la gente que tú tienes que estar chequeando. Tú sabes, igual el piano, igual el bajo, todo tiene su escuela, ¿no? Y es importante que ya que ustedes están pushing the envelope, como dicen en inglés, ¿no? Como que tratando de ir un poquito más, no es solamente tocar penthouse, vamos a meterle este ritmo, a ver, cambiarle la armonía, ¿no? Súper interesante. Pero a la misma vez, a la hora de improvisar, pues que se mantenga el nivel, ¿no? Que mantenga el nivel que ya tienen los arreglos y que ya tienen ustedes tocando como grupo, que es un nivel bien alto, ¿no? Pero seguir estudiando el instrumento, seguir trabajando el lenguaje, etcétera. Yo quería quizás tomar la oportunidad, quizás alguno de ustedes tiene alguna pregunta específica. Yo quería preguntar, esta es una pregunta para todos. Al momento, bueno, cuando ustedes fueron estudiantes, ¿qué consideraría cada uno que fueron sus debilidades y cómo logró sobrellevarlas o llevar ese paso como que no se convirtiera, no siquiera como debilidad, sino que se convirtiera en Sí, te entiendo. Te puedo decir rápido de mi parte, quizás todos debemos decirte un poquito. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar, bueno, yo comencé a estudiar música de joven, pero no estudiaba jazz, solo estudiaba música clásica, y después cuando fui a la universidad, pues ahí fue que empecé a estudiar jazz formalmente en los Estados Unidos, ¿no? Y como fue mi primera oportunidad para estudiarlo así formalmente, pues me metí bien de lleno en la cuestión de pues, el lenguaje, etcétera, etcétera, y me adentré mucho en pues, la cuestión de la armonía, las cosas por ahí más complejas y más modernas, y me adentré mucho en eso por mucho tiempo. Y eventualmente cuando fui progresando me di cuenta que me faltaban muchas cosas bien básicas, como bien básicas, cosas del instrumento bien básicos, del ritmo, del sonido, cosas que tenían que ver, por ejemplo, con repertorio, como que conocía bien pocos temas. Pero cuando me mudé a Nueva York iba a tocar con la gente y no sabía temas. Tenía problemas con el sonido, tenía problemas proyectando. Entonces, pues, tuve que casi como que dar marcha atrás. Estaba hablando con alguien anteriormente sobre eso, que mientras uno va como que progresando te das cuenta que muchas de las cosas que uno tiene que practicar son cosas bien básicas.
y cosas bien, como que bien esenciales y fundamentales para el instrumento específicamente o para el estilo, ¿no? Como que casi siempre es como que tú mirar atrás y ver todas estas deficiencias, todos estos hoyos y como que ir diciendo que pues ahora déjame rellenar ese hoyo, déjame trabajar en tal tempo, en tal centro tonal o en tal métrica, como que cosas que como que ni siquiera te cruzan la cabeza, pues ya estás diciendo, bueno, pues tengo que estudiar esto que es más moderno o tal sonido, pero generalmente, o por lo menos yo en mi caso, la gran mayoría de las cosas que yo practico son cosas bien básicas que tienen que ver con el instrumento y los fundamentos para que entonces eso sea como un vehículo, ¿no? Para la hora de prestar la creatividad. Bueno, en realidad yo todavía me considero un estudiante y siempre estoy diariamente trabajando siempre hay espacio para mejorar la forma en que uno toca. Una de las cosas que no me gustaba hacer antes, pero ahora lo hago, era escuchar la grabación. Yo veo que ustedes están grabando. Usualmente, o sea, cuando yo estaba en Manhattan School of Music y escuchaba una grabación que yo había hecho, siempre había ese momento cuando tú quieres apagar como que, ya no puedo escuchar más. Pero entonces lo que yo empecé a hacer fue agarrar una libreta y cuando llega ese momento que ya tú no puedes escucharte más, analiza por qué es lo que te está molestando. Pero tienes que ser bien específico, o sea, de repente en mi caso de repente no tenía suficiente repertorio, de repente la mano izquierda no estaba en control, trabajando junta con la mano derecha, cualquier cosa. Entonces yo lo escribía y eso lo convertía en parte de mi rutina diaria. También cuando yo estudiaba con Roland Hanna, el pianista, yo me acuerdo una vez, antes de mi clase, yo estaba tocando una cosa ahí bien rápida. Y él entró y me dice, bueno, tú puedes tocar eso bien rápido, eso es un McCoy Tyner, chévere. Toca una balada. Entonces dije, ok, bueno, una balada. Voy a tocar I Fall in Love Too Easily. Entonces me dice, ¿te sabes la letra? Y yo, sí, me sé la letra. Bueno, tócala. Entonces cuando ya yo iba a tocar, entonces me dice, bueno, toca la melodía en mi, los solos en la y la última melodía en re bemol. Entonces ya ahí es como que... Y él me dijo ahí, no te lo sabes entonces. Entonces, pero eso era las próximas clases, entonces nos enfocábamos en cosas, lo que yo no podía hacer, como tocar en diferentes tonos. Y él siempre se enfocaba en las cosas que él me veía, que eran las debilidades, y eso era como el enfoque diario de las clases. Y es difícil para uno porque tú te sientes como que no puedes tocar. Y cada vez que yo salía de una clase con Roland era como que, wow, yo me quería dejar de tocar música. Pero a la final, después de unos meses, tú ves que el avance que haces es bien grande. Y siempre grabar y escuchar honestamente y decir, ok, bueno, sí, buena suerte si puedes escuchar algo de principio a fin y decir, oye, eso estuvo bueno. Ya todavía a mí me pasa que siempre llega ese momento que, pero uno mejora escuchándose uno mismo, honestamente escuchándose. I understood. Miguel told me, yeah. So, there's one thing that I wanted to share with you guys that helped that I've learned when I was at Berkeley. I had a great teacher there. His name is Hal Crook, trombonist and composer. Crazy guy. But I was playing a little bit with him just like outside of the ensembles and everything, and he had me come to his office one time, and he held up a pencil and said, "What makes this pencil a pencil?" And I was like, I don't know, whatever, you know, that's like, sounds like a trick question, whatever. He says, well, it's the background, the fact that the background is not the pencil, this is the pencil, the background is different. That's what makes a pencil the pencil. What he was trying to tell me is about leaving space, which is one of the most important things that we need to do as improvisers, as musicians, especially if we don't have to breathe, put air through an instrument. He noticed that when I was playing solos, I was playing a lot and constantly. I was not leaving any spaces. And
So by showing me that, he illustrated to me that, look, you need to leave space, otherwise you cannot know where the phrase starts and where it ends. It's just one big, long thing. And that's one of the things that I've kept, that stayed with me. And that's that I try to do to this day when I play, and especially when I have to take solos, is to shape phrases and leave space, because that's what makes the phrases stand out. Bueno, les quiero platicar una anécdota de cuando estaba en Berklee. Estaba en la clase con Hal Crook, un trombonista y compositor, un cuate medio loco, pero una vez se acercó y me dijo, bueno, me preguntó, me enseñó un lápiz y me dijo, ¿qué hace a este lápiz un lápiz? Y la respuesta fue, el contexto es el que hace a ese lápiz, el lápiz. Entonces, lo que él quería ilustrar, sobre todo porque notaba que Hans soleaba demasiado o tocaba muchas notas durante sus solos y le decía que tenía que dejar espacio. Entonces, la idea es que el espacio que hay entre las frases define esas frases de una mejor manera. Cuando se toca todo el tiempo, no hay frases definidas. No es la frase la que se define a sí misma, sino el espacio entre cada frase. That's the greatest thing that I've learned, one of the greatest things, and that's something I share at every clinic, every masterclass, because it's very important for us to know. Súper buena. Buena pregunta, y yo, al igual que Luis, le digo que yo todavía practico muchas horas y me considero cada vez que estoy aprendiendo más y más y más, y más y más y más y más. Entonces, pues sí, es mucho trabajo. Las debilidades usualmente son las cosas que en realidad no nos gusta hacer. Esas son las debilidades de nosotros. Si analizamos bien en qué somos débiles, es en las cosas que le sacamos un poco del cuerpo. Pues entonces lo que hay que hacer es, primero que nada, enamorarse de esas cosas que no nos gusta hacer. Y en el caso de la música son cosas bien tediosas, como practicar lento, como practicar en buena dinámica, tener una buena postura, practicar técnica consistentemente, ejercicios de música clásica, lectura. Transcribir es odioso, transcribir es horrible, pero cuando usted se sienta y va transcribiendo, se da cuenta que su oído mejora. Otra cosa que hoy en día es bastante difícil de lograr es escuchar discos completos de arriba a abajo, porque ya tiene que chequear el email, chequear el celular, chequear todo esto. Entonces yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana, porque a esa hora yo sé que nadie me está llamando, que nadie está despierto, entonces puedo oír un disco de arriba a abajo y no me voy a quedar dormido. Digo, a veces me quedo dormido, pero en la tarde sí me quedaba dormido. Entonces empecé a levantarme ahora, entonces a la vez que empecé a hacer eso por días consecutivos, ya mi oído era diferente, ya yo podía hablar más música porque estaba escuchando, aprendí de producción, aprendí del orden de las canciones, muchas de esas cosas, pero es bastante tedioso también. Otra cosa que yo hago es que siempre a mí me gusta subirme a la tarima a tocar con cualquier grupo, ya sea de rock, de salsa, de jazz, de lo que sea, y en realidad eso me expone a tocar bien o a tocar mal, o a hacer el ridículo. Entonces eso me obligaba a mí, especialmente en Puerto Rico, donde hay todas las escenas, me obligaba a mí a prepararme para entonces decir, déjame tocar timbal, o déjame tocar con el grupo de salsa, o déjame tocar con el grupo de jazz. Entonces yo trato de seguir eso siempre que hay un jam session voy y trato de tocar, porque es una circunstancia donde yo pienso que vas a sonar mal o no. Es más fácil tocar en un grupo ya de tus compañeros que ir a subirse a tocar en un lugar donde nadie lo conoce. Entonces yo lo que he visto que pasa en la generación más joven es que empezaron a criticar el jam session, como decía, no, en el jam session nadie se escucha, nadie hace música en el jam session, todo el mundo toca por su cuenta, pero en realidad eso yo creo que es una manera de evitar esa exposición al peligro. Así que yo les recomiendo que hagan eso, porque esa va a ser su mejor escala. Si usted puede sonar bien en una circunstancia como esa, va a sonar bien tocando con sus compañeros. Así que ese es mi consejo. Súper.
Okay. Okay. You guys wanna play it? Ok, como tenemos un poquito de tiempo, quizás Eugenio nos pidió que para aquellos que no pudieron venir al concierto, quizás podemos tocar un tema. Sí, una última cosa que quería decir acerca de mejorar es, por lo menos de la música que tú estás tocando actualmente, porque muchas veces uno estudia ejercicios, cosas que yo hago ejercicios actuales de la música que esté practicando. Por lo menos hay un tema nuevo que estamos tocando con Miguel, que había una frase que yo siempre me equivoco, siempre me equivoco. Entonces yo me puse a averiguar por qué me estoy equivocando y me di cuenta que en la mano izquierda, cuando paso el dedo sobre el cuarto dedo, el pulgar sobre el cuarto, no está tan como debería ser. Y entonces actualmente eso lo convertí en un ejercicio y eso es lo que estoy practicando. Y me ayuda con esa frase un montón. Entonces yo siempre de la música que yo estoy tocando actualmente saco ejercicios de ahí.
Gracias a todos, gracias por estar aquí. Henry Cole, Hans Glavishnik, Víctor Domo. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. No se vayan porque vamos a tomar unos minutos para entregar las constancias.